Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros, es aspirante a senador por el Distrito Nacional, actualmente miembro del Comité Político del PLD, nuestro querido amigo Rafael Paz. Bienvenido, querido hermano, a esta plataforma Tribuna TV. Muy buenas. Bienvenido, Rafa. Muy buenas. Para mí un placer, Giovanni, Robinson, estar aquí con ustedes y poder compartir con ese público de Tribuna TV, que ha ido evolucionando en el tiempo y cada día cobra más peso y mayor madurez como espacio que aporta a la democracia de la República Dominicana. Lo de madurez está bien, porque de hecho le cambiamos Tribuna Juvenil por eso, por la madurez. Pero ustedes siguen siendo dos jóvenes profesionales brillantes. Gracias. Que realmente nos llenan de orgullo como dominicanos. Así es. Así que, Gracias. Querido Rafael, quiero entrar a materia. Te conocí hace muchos años, recuerdo estudiando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde siempre, Rafael Paz, un joven muy preocupado con la situación de su país. Hoy en día tiene un rol protagónico en el PLD. ¿Qué puede decir Rafael Paz haciendo un balance de estos 10, 11 meses que tiene este gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona? mira, Giovanni, qué bueno que citas ese momento de nuestra vida común. En aquellos años yo formaba parte de una organización que se llamaba Jóvenes Unidos por un Estado Sano, pues, y estaba también en las labores de organización juvenil. Me tocó fundar el Comité de Estudiantes de Derecho, pero de UNIBE, con el objetivo de promover precisamente eso, el compromiso de los jóvenes estudiantes, no solo con el desarrollo jurídico, sino con el compromiso democrático. Y ese es el mismo compromiso que nos mueve a hacer política en el día de hoy y que nos lleva a vincularnos a los temas que son de interés del país. Definitivamente, la marcha de un gobierno es el tema esencial de preocupación de los dominicanos. En este caso, el gobierno que recién elegimos el pasado mes de julio, ¿verdad? Donde terminó siendo el ganador Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezando la boleta del PRM. Siento que durante este tiempo podemos destacar luces y sombras, obviamente, como todo gobierno. Yo he dicho en otras ocasiones que veo con muy buenos ojos todo lo relativo al plan de vacunación, que ha permitido que al día de hoy haya la mitad de la población meta dominicana con las 2 dosis de vacuna. La población meta es de 7 millones de dominicanos y hay actualmente 3.6 millones con 2 dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus. Y más de 5.9 millones de personas ya con por lo menos una dosis aplicada. Sin embargo, definitivamente el tema de mayor preocupación para todos los dominicanos es el relativo al desborde que han tenido los precios de los productos de primera necesidad y la falta de acción, de políticas, de estrategias de parte del gobierno para poder permitir que el pueblo pueda acceder a estos productos con, digamos, sin este impacto tan fuerte que ha tenido en la situación económica de las familias dominicanas. Una mala decisión ha sido el desmonte de los programas sociales, del Quédate en Casa, del programa PATI, que es para el sector informal, y fase 1 y fase 2, sobre todo por el hecho de que en estos tiempos de pandemia muchas personas todavía no han podido recuperar sus niveles de productividad pasado. Hay que recordar que en República Dominicana hay un gran sector informal y muchas pequeñas empresas que han sido afectadas por la variación constante de las reglas de juego, que creo que es otro elemento importante a destacar. Hemos estado sometidos constantemente a un zigzagueo en la toma de decisiones públicas, sobre todo con lo relativo al toque de queda, que si a las 3, que si a las 6, que si a las 9, que si a las 11, que si después otra vez a las 5, que si a las 6. Entonces esto ha impedido que muchos negocios puedan planificar de manera adecuada su estrategia. Han tenido que contratar y despedir empleados y eso ha sometido a una angustia al pueblo dominicano. Yo particularmente mantengo esperanzas de que las cosas puedan marchar por un buen camino, de que se rectifiquen algunos de los rumbos que se han tomado para el bien del pueblo. Rafa, al inicio de semana, el gobernador del Banco Central
el Banco Central anunció al país que la canasta familiar ya anda por 38.000 y tanto, creo que 38.500, un poco más, un poco menos. Y ya a mediados de la semana el gobierno anunció un aumento salarial para el sector privado, un aumento de varias etapas. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, yo creo que el aumento salarial, y ya hemos visto expresiones de algunos economistas, aunque es importante, no es de la magnitud con que se anunció. Sí. Porque con la aplicación de la reclasificación de las empresas en términos prácticos, el aumento se sitúa aproximadamente en un 14.1% de la masa salarial, porque muchas empresas, hay que recordar que una empresa grande antes, luego de 4 millones de pesos ya era una empresa grande. Sí. Pero ahora hay una reclasificación de las empresas. Sí. Entonces, empresas que antes estaban obligadas a pagar 17,000 pesos de salario, ahora van a poder contratar nuevos empleados con 12,900 pesos de salario. Entonces, en términos prácticos, esto podría afectar las posibilidades de acceder a un salario mínimo mayor a personas que se insertan en el mercado laboral. Es un tema que todavía tiene que ser analizado por los especialistas. Obviamente, en un contexto de pandemia era fundamental, sobre todo por los niveles de inflación que ha acumulado la República Dominicana, poder mejorar el ingreso de las personas. Pero entendemos que quizás no ha sido en la magnitud de lo que efectivamente se anunció. Hay quienes por ejemplo, ya hay empresarios, sobre todo de la microempresa, que han empezado ya a gritar, vamos a decirlo así, porque han dicho que con 2 años de pandemia, bueno, año y medio, pero este año prácticamente ya va rumbo a los 8 meses. Dicen ellos de que con el año pasado y lo que va con pandemia, las empresas no han podido todavía adquirir los recursos necesarios como para aumentar salarios. En el caso sobre todo de las micro, ellos incluso están diciendo que esto es una provocación para ellos empezar a despedir empleados. ¿Tú crees que esto de una u otra forma no se busca paliar la situación con el caso de los empleados que necesitan un aumento, pero el caso de ellos, los empleadores, que necesitan por lo menos que se le dé un respiro más? Bueno, mira, nosotros hemos venido insistiendo desde hace meses de que el gobierno necesita lanzar un plan de reactivación económica. Que cree las condiciones para que principalmente las pequeñas, las medianas y las microempresas y los emprendedores puedan recuperar el capital que han perdido. Ese es uno de los elementos esenciales de este tramo. Ya vemos cómo algunos indicadores internacionales comienzan a recuperarse. El Ministerio de Turismo anunciaba y publicó en todos los periódicos a nivel nacional, en primera portada, que ya este mes logramos el 80% de los visitantes que habíamos logrado para la misma fecha en el año 2019. Sí. Significa que el efecto sobre el turismo de la pandemia ya ha comenzado a eliminarse, ¿verdad? O sea, ya esa ralentización que vimos el año pasado, donde hubo meses donde bajamos a cero o decrecimos en términos prácticos, se ha superado. Lo mismo hemos visto con las exportaciones. De hecho, hemos visto que se han reportado exportaciones récords en el último mes por parte de la Dirección General de Aduanas y el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana. Significa que 2 de los elementos de generación de divisas para la República Dominicana, que si además los combinas con las remesas que han crecido de manera importantísima este año, todos los factores que están llamados a generar divisas para que la República Dominicana cuente con los dólares necesarios para poder abastecerse a nivel internacional, se han recuperado. Ahora lo que se requiere es tomar parte de esa gran cantidad de recursos que ha tomado el gobierno prestados, porque esto que está ocurriendo ahora se combina con una gran cantidad de recursos a lo que ha accedido el gobierno a través de endeudamiento. Esos recursos deben dedicarse a un plan de reactivación económica que realmente permita
que las empresas puedan acceder a programas que les permitan volver a colocarse en sus niveles de productividad anterior y poder lograr un mayor poder adquisitivo de sus trabajadores a través de un aumento salarial. Así es. Vamos a ir, queridos amigos, a una pequeña pausa y vamos a retornar con más contenido en esta interesante entrevista al querido amigo Rafael Paz. Qué bien nos sentimos desde esta plataforma Tribuna TV observar a Rafael Paz llevándole luz al pueblo dominicano en esta noche. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Quiero aprovechar a nuestro querido amigo Rafael Paz. Rafael, el PLD pudo mantenerse 20 años en el poder. Estamos hablando 4 años, 96-2000 de Leonel Fernández, 8 de Leonel Fernández a partir del 2004, 8 de Danilo Medina, porque la oposición en ese momento, señores, fue un viacrucis de división año tras año. Eso mantuvo al PLD en el poder, vuelvo a repetir, por todos esos años. ¿Qué tú crees que pasará ahora que se está viendo un escenario de división de la oposición con la fuerza del pueblo, el PLD, y está en el gobierno el PRM? ¿Hay esperanza que pueda existir un bloque opositor en un 2024 y sacar a este gobierno del poder? Mira, Giovanni, antes de entrar en ese tema, yo no me perdonaría no hacer referencia a algo vinculado a lo que tratamos en el segmento anterior, que creo que es fundamental para lograr que República Dominicana pueda avanzar rápidamente en la recuperación. Cuando éramos director del Consejo Nacional de Competitividad, hicimos el análisis más completo que se ha hecho, un diagnóstico, una radiografía completa de los procesos y los trámites burocráticos que deben realizar los dominicanos en las entidades públicas del país. E identificamos un costo administrativo de unos 92 mil millones de pesos, más del 5% del Producto Interno Bruto en términos de costos administrativos. Y para poder reactivar la economía, esos procesos burocráticos tienen que ser simplificados. Y debería ser una tarea urgente de este gobierno tomar ese diagnóstico que se hizo con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, que es uno de los órganos más avanzados a nivel internacional, para poder bajar la carga burocrática en la República Dominicana, que afecta tanto a los emprendedores. Todos esos trámites, todos esos viajes, todos esos papeles que hay que llenar cada vez que usted quiere eso hacer frustra, un trámite. Frustra cualquier cosa. Eso frustra a cualquier emprendedor. Aquí eso hay es trámites que duran 5 años. 5 años, para que ustedes tengan una idea. Cuando tú analizas todos los pasos que hay que dar, significa que cuando tú estás comenzando el negocio y tu hijo está en el bachillerato, para tú abrir el negocio ya con todos los documentos, ya tu hijo estará en la universidad. Es decir, es casi una eternidad. Un viacruz. Un viacruz. Sí. Un verdadero viacruz. Sí. Ahora volvamos con tu pregunta. Claro, una pregunta política. Correcto. Mira, yo pienso que lo primero que tenemos que entender son las causas que llevaron al Partido de la Liberación Dominicana a ser el partido preponderante en el último ciclo político de la República Dominicana, con una carrera de victorias electorales consecutivas, tanto a nivel de gobierno como a nivel legislativo y municipal. El Partido de la Liberación Dominicana reflejó, proyectó ser la fuerza política, primero que garantizaba el orden en la República Dominicana, la vigencia del Estado democrático de derecho, un Estado social y democrático de derecho. Pero además de todo, el Partido de la Liberación Dominicana conquistó a la población dominicana con un conjunto de propuestas de políticas públicas, pero también de realizaciones físicas que conectaron con las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano. Además de todo, concentró y fue adornado de un fuerte, digamos, sustento y soporte ético y moral en, digamos, todas sus estructuras
y sus principales liderazgos. Obviamente, luego de 20 años en el gobierno, como dicen por ahí, hasta la belleza cansa. Claro. Y esos factores que garantizaron la permanencia del PLD, donde usted puede identificar dentro de ellos la unidad interna y un conjunto de alianzas estratégicas con fuerzas políticas que convirtieron a la base PLDista en la mayoría del país, digamos que se erosionó con el tiempo. En los últimos meses o en los últimos años no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Y la división, las contradicciones internas afectaron esa base mayoritaria que apoyaba al Partido de la Liberación Dominicana. Siento que para recuperar nuestro posicionamiento y esa estima del pueblo dominicano, el PLD tiene que hacer varias cosas. Lo primero es que tiene que seguir acentuando su proceso de renovación, de reactivación de sus organismos, no solamente a nivel de los organismos de dirección nacional como el Comité Político o el Comité Central, que se han renovado en la mayor proporción en la historia reciente del PLD. Más del 50% del Comité Central está integrado por compañeros nuevos y aproximadamente el 40% del Comité Político está integrado por nuevas personas, dentro de las cuales hay una cantidad importante de jóvenes de los cuales yo formo parte. Pero en adición a esa renovación, a ese nivel, tenemos que renovarnos en todos los pueblos, en todos los municipios, en todas las provincias de la República Dominicana. Y además tenemos que hacer un compromiso serio, tenemos que hacer un nuevo pacto con la sociedad dominicana, dejar atrás prácticas del pasado, ser un modelo de transparencia, de lucha por los derechos y de lucha por las causas del pueblo. Y sobre todo, ser lo suficientemente responsables para sancionar moralmente a aquellos que actuaron mal y traicionaron la confianza del pueblo y del partido, pero también saber exigir el respeto de los derechos de aquellas personas que sean perseguidas políticamente. Porque la justicia no puede ser un instrumento de persecución política. La justicia tiene que dar respuesta a las sentidas necesidades de justicia y de reivindicación del pueblo dominicano. Yo he dicho que uno de los mayores peligros que puede existir en una democracia es que se utilice esa herramienta para perseguir opositores. La justicia tiene que reivindicar a aquellos que traicionaron al pueblo, tiene que restituir el patrimonio público, pero no puede convertirse en un factor para erosionar el equilibrio democrático. Rafa, independientemente de esa reestructuración política a lo interno del partido, tanto aquí como en los pueblos, eso es importantísimo porque el PRM, algo que se vio bien y una sociedad saludó al PRM, es que los principales cargos fueron ocupados por personas jóvenes, así como tú decías en el caso del Comité Central y Político. Pero amén de eso, lo que está sucediendo con la parte de la justicia, la parte de la corrupción, los temas que están sacando a flote, da seguimiento a lo que hizo fulano y perencejo, los temas Caracol, Pulpo, etcétera, ¿eso no le imposibilitaría a ustedes retomar el poder en el 2024, como dice Abel Martínez, por ejemplo, que hay que sacar el PRM, pero ¿cómo lo van a sacar cuando ellos cada cierto tiempo sacan un tema nuevo de caso de corrupción? Obviamente, no es condenado todavía ninguno de ellos, pero son casos que la sociedad lo asimila. Pero los que salieron son corruptos y piensan ya volver tan rápido. Mira, yo creo que si hay algo que caracteriza al sistema penal, y Giovanni, que es abogado, lo sabe, es que la responsabilidad penal es individual y aquel que tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que pagar su cuenta con la justicia. A mí me gusta mucho estudiar la historia y ver cómo los procesos se han desarrollado en el tiempo para posicionarme frente a ellos. Y la lucha contra la corrupción es una práctica común de los gobiernos de otro partido que llegan al poder. Ocurrió desde el Consejo de Estado. Al doctor Joaquín Balaguer, el Consejo de Estado que le sustituyó, emprendió acciones judiciales contra él y logró condenarlo por asociación de malhechores. Sí. Oiga bien, condenado en aquel tiempo, como una herramienta política para mantenerlo en el exilio. Luego llegó a la República Dominicana
y en el 1966 ya era presidente de la República. Pero esa misma acción se ejecutó contra el mismo doctor Balaguer luego del 78 y los reformistas. Pero luego el doctor Balaguer la ejecutó frente a los PRDistas cuando llegó al poder en el 86. Con Jorge Blanco a la cabeza. Con Jorge Blanco a la cabeza. Y luego entonces llegó el PLD y con aquella fiscalía de Guillermo Moreno se inició persecuciones importantes contra figuras políticas y militares de los 10 años de Balaguer. Pero lo mismo ocurrió con Hipólito cuando llegó en el 2000 y lo mismo ocurrió con el PLD cuando llegó en el 2004. Pero lo mismo ocurrió también hasta en el 2012. Es decir, la lucha contra la corrupción ha sido una constante en los cambios de gobierno. ¿Cuáles son los elementos adicionales o distintos en esta ocasión? Un uso intensivo de las redes sociales, que ha magnificado la participación de la sociedad en un tema que preocupa a muchos. Ahora, yo te voy a decir cuáles son los factores que van a determinar las elecciones del 2024. El factor esencial va a ser la gestión de la economía dominicana y el costo de la vida y el aumento o no de los productos de primera necesidad, que es la mayor preocupación de los dominicanos. Es la delincuencia en el Distrito Nacional y la capacidad que tenga el gobierno o no de garantizar la seguridad en las principales ciudades y campos de la República Dominicana, pero también es la solución de problemas fundamentales, ¿como cuál? Como el empleo de los jóvenes en la República Dominicana, que es una de las mayores preocupaciones de la población, porque nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de acceder a un empleo de calidad. La mayoría están desempleados. Hay un 35% de jóvenes, un 40% de jóvenes que no tienen empleo en la actualidad. Pero un elemento nuevo, aparte de las redes sociales, que es importante, es también, Rafa, que diferente a esos casos anteriores, no se habían visto tantas personas tan cercanas a un presidente saliente como en este caso. Un procurador general de la República. Porque con Víctor Céspedes Martínez se vio un caso, pero fue no al lugar con rapidez y no se vio en esa zozobra de vida que se está viendo Jean Alain, el jefe de seguridad del presidente, una hermana, un hermano, cuñados, todo eso, aunque, repito, no son condenados, pero hay una sociedad que asimila eso de otra manera. La sociedad que piensa con el estómago, por ejemplo. Pero Robinson, imagínate, yo no voy a entrar en esa discusión, pero el candidato del 2024 no va a ser el pasado presidente de la República, va a ser otro compañero. Entonces, es un buen punto. Creo que cada cosa tiene que ser analizada en su justo contexto. Te he dicho, todo aquel, sin importar de qué se trate, que haya cometido un acto contrario a la ley y que haya defraudado al pueblo dominicano, tiene que ser justamente sancionado, respetándole sus derechos, pero tiene que ser sancionado. Y la clase política dominicana toda, sin importar colores, porque la corrupción no tiene colores. La lucha seria contra la corrupción no tiene colores. La clase política tiene que entender que al Estado no se va a enriquecerse, que al Estado se va a servir al pueblo. Y tenemos que hacer un compromiso con elevar los estándares legales para garantizar la transparencia y la honestidad en la función pública. Es que ahí no podemos trabajar con demagogia. Claro. Esto no se trata ni de morados, ni de verdes, ni de azules, ni de blancos, ni de rojos. Esto se trata de conciencia democrática, de que el juego cambió en la República Dominicana, de que ya hay una sociedad que está comprometida y empoderada para luchar por sus derechos. Y eso es lo que tenemos que entender los políticos. Vamos a ir, querido Rafael Paz, a una pequeña pausa y vamos a regresar con más temas importantes. Qué bien me siento escuchar a Rafael qué significa por los dominicanos que no todo está perdido en nuestro país, que hay jóvenes con luces, hay jóvenes que pueden servir para que la República Dominicana en un futuro cercano sea otra República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna TV. Rafael, nosotros siempre desde esta plataforma hemos proclamado que una característica que tienen muchos actores políticos en nuestra historia es la doble moral. Hemos observado muchos funcionarios del PRM que se pasaron 4 años, 8 años criticando al PLD, que hoy muchas de las prácticas
que yo criticaba en un momento son practicadas por ellos. ¿Qué tú puedes decir de esa nueva clase política que sigue utilizando la doble moral? Mira, yo creo que tarde o temprano en una sociedad como la actual, eso queda evidenciado. Hay demasiada gente con información y con acceso a un celular y a una cámara. Sí. Además de que gracias a todas las transformaciones que impulsamos de la administración pública, todo lo que se hace en el Estado hoy está a los ojos de todos. No hay manera de usted hacer un proceso de compra sin que se entere el país, porque hay que publicarlo en un portal institucional. Y eso es garantía de que se muestren los verdaderos colores de las personas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, siempre fuimos muy prudentes y muy cuidadosos. Establecimos un sistema robusto de compras y contrataciones, pero además de todo, hicimos un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para muchos de los procesos más sensibles se hicieran a través de las Naciones Unidas. Incluso conformamos una comisión de veeduría que la integraron la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Juan 23, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, otras organizaciones como INTEC, por ejemplo, y importantes entidades del gobierno como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, para que una serie de decisiones institucionales en términos de transparencia que estábamos tomando contaran con la robustez de esa veeduría externa y ese apoyo de organizaciones que tienen un gran compromiso con la democracia dominicana. Y logramos, en un ejercicio de 3 años, llevar nuestros indicadores internos de aproximadamente 59 puntos en el ranking gubernamental a unos 93.60 puntos. Es decir, nos colocamos dentro de las 15 instituciones con mejor desempeño en los indicadores gubernamentales. Yo creo que eso tiene que ser parte del compromiso de una nueva clase política. Usted tiene que predicar con el ejemplo. Y si postula unos valores, si postula unos principios, cuando llega a la posición tiene que cumplirle al pueblo, porque si no el pueblo lo va a someter a usted al escarnio y vamos a decir, lo va a dejar desnudo ante su verdadera identidad. Yo creo que todo aquel que pretenda llegar al poder y faltar a sus promesas y no hacer un compromiso serio con lo que propuso durante una campaña, luego se va a lamentar, y hemos visto casos muy sonados aquí en el Distrito Nacional. Rafa. ¿Y por qué ustedes se ríen? Porque yo me río porque en la campaña tú eras el senador de la paz, te decía, pero como que está en guerra tú ahora. No, todo lo contrario, señor. Mira, Rafa, el comité político esta semana tomó una decisión que muchos la entienden inteligente, porque en el momento que el Tribunal Superior Administrativo falló a favor de Fuerza del Pueblo, el propio Charlie Mariotti, en su condición de secretario general, de una vez escribió en el Twitter que la van a apelar. Muchos entendieron que no era necesario, incluso del mismo partido, y miembros del comité político. Entonces, en esta semana, el comité político determinó recular a esa decisión, echar hacia atrás eso. ¿Qué se determinó y por qué llegaron a ese término? Mira, yo creo que lo único que ocurrió entre la semana anterior y esta es que hubo un cambio de la realidad. ¿Cuál fue el cambio de la realidad? Que cuando se emitió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se entendía que se favorecía a una fuerza política. Exacto. Cuando la Junta decidió emitir una nueva resolución, interpretando esa decisión, benefició a casi la totalidad de los partidos políticos del sistema. 23 partidos. Correcto, incluyendo el Partido Revolucionario Dominicano, que ha sido un aliado fundamental del Partido de la Liberación Dominicana. Y ante ese escenario, y aún entendiendo que la Junta Central Electoral obró contrario a lo que establece el ordenamiento jurídico, porque la ley establece que mientras esté abierto el plazo de casación, está suspendida la decisión del tribunal, y una vez se ejerce el recurso de casación es suspensiva. La Junta se adelantó y, sin que fuera una sentencia firme, contrario a derecho, decidió, darle ejecución. Pero eliminó la resolución original, por lo cual recurrir la sentencia carece de objeto. Entonces, bajo un compromiso democrático, bajo una visión de poner por encima el sistema de partidos, el Partido de la Liberación Dominicana simplemente
ha decidido no continuar con esta acción. Y al final, a lo que nos dedicaremos es a lo que la gente quiere, a que acompañemos al pueblo en sus luchas y sus reivindicaciones para lograr que en República Dominicana haya verdadera justicia social. Ese es el rol de una organización como el Partido de la Liberación Dominicana. Sumarnos a causas, luchar por derechos, luchar con el pueblo para que los productos de primera necesidad estén asequibles a la población, para que haya seguridad en las calles dominicanas, para que las personas que están en edad de jubilación reciban una pensión digna. Esas son las luchas del PLD. A eso nos vamos a dedicar. Todos esos pleitos en tribunales y cosas, bueno, son importantes porque hay que luchar cuando se tiene un derecho por preservarlo. Pero esa no es la tarea fundamental nuestra. La tarea fundamental nuestra es de cara al pueblo. Hay quienes dicen, Rafael, hay quienes dicen de que en esa decisión se puede ver el inicio de una conversación amigable entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Mira, yo creo que lo primero es que hay que despersonalizar estos aspectos. O Fuerza del Pueblo y PLD. El Partido de la Liberación Dominicana es más que Danilo Medina. Y eso hay que tenerlo claro. Importante. Y es un órgano que de manera colectiva toma decisiones y donde hay contradicciones de criterios y donde se adoptan posiciones mayoritarias que se convierten en las posiciones de todos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una visión esencial: garantizar que los dominicanos tengan un buen gobierno, que hagamos las transformaciones necesarias para reconquistar la confianza del pueblo y ser una expresión mayoritaria de las aspiraciones de ese pueblo. Y en el 2024 tener un gobierno que no sea para un grupito, que no sea un gobierno que genere desconfianza a la mayoría de los dominicanos, que no sea un gobierno alejado de las necesidades de los sectores esenciales del país. Ese es nuestro compromiso. Y todas las fuerzas políticas que tengan esa misma visión son bienvenidas en la construcción de ese futuro que nos merecemos todos los dominicanos. O sea, que se pueden dar un entendimiento entre Fuerza del Pueblo y PLD para un futuro. A mí no me gusta descartar ningún escenario, Eso es pero importante. tampoco puedo confirmarlo ahora, No, porque importante. aquí nosotros estamos concentrados en la agenda del PLD. Rafael, queremos darte las gracias. Nos sentimos Ya se acabó esto. orgullosos porque desde nuestros inicios estuviste aquí apoyando. Recuerdo en la época de la pandemia que te pedí un favor de que enviaras un mensaje, lo hiciste desde tu hogar a través de esta plataforma. Qué bien nos sentimos que nos apoye de corazón. Yo me siento más que orgulloso de estar aquí con ustedes. Sí. Y siempre que hay jóvenes que están dispuestos a echar hacia adelante, que tienen compromiso, que tienen ideas, ¿qué más puede hacer uno que sumarse a eso? Y no solo apoyarlo, sino reconocerlo. Yo quiero reconocerles este gran aporte que hacen al país. Muchas gracias, Rafa. Gracias, querido Rafael. Nos sentimos orgullosos que estuviera esta noche en esta plataforma Tribuna TV. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.